Ok, buen día. Vamos a trabajar en esta parte con básicamente las conexiones a bases de datos usando PHP. Hasta el momento hemos visto cómo configurar el servidor de desarrollo. Hemos configurado Apache, hemos configurado MySQL. Hemos hecho ejercicios acerca de variables, cómo mostrar variables. Hemos trabajado también con el for each, el for y otras estructuras de este tipo. Ahora vamos a hacer algo diferente y vamos a trabajar con las conexiones a bases de datos. Entonces, para abonar un poco a esto, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver la documentación de PHP al respecto, con una librería de conexión a base de datos que se llama PDO. Entonces vamos a ver PDO, PHP. Entonces vamos a buscar ahí en el manual oficial de PHP qué es lo que dice acerca de esto, ¿verdad? Aquí le tiene un datos, ¿verdad? De cómo se construye una conexión a base de datos. Anteriormente existían otro tipo de librerías en donde se establecían conexiones a bases de datos. Estaba MySQL normal, MySQL y que eran otras librerías de conexión a bases de datos, pero esas librerías por temas de seguridad han quedado derogadas. Entonces vamos a usar esta estructura de conexión a base de datos que se llama PDO. Aquí en la documentación oficial de PHP, ¿verdad? Básicamente le dice cómo construir, ¿verdad? Una estructura de conexión a base de datos. Lo importante es ver qué es lo que se lee acá en la estructura, ¿verdad? Cómo se construye. Aquí lo hace a través de un constructor, pero existen varias formas de hacerlo. Siempre dentro de una clase, ¿verdad? Esa clase va a tener un método y básicamente, ¿qué es lo que necesitamos? El nombre de la base de datos, el host, ¿verdad? Que en nuestro caso es un host local. Si no fuera local, pues lo que tendremos que hacer es colocar la IP, ¿verdad? Básicamente de dónde está ese host, el usuario y el password. Luego hay otros tipos de cosas que se pueden hacer para el manejo de errores en cuanto a la conexión, pero básicamente acá le dice o le estipula qué es lo que debe hacer. Yo les he preparado básicamente una estructura con la que vamos a trabajar en el servidor en el cual hemos instalado. Lo primordial es que siempre hay un orden dentro de su proyecto web. En el caso, ¿verdad? Para comenzar, ¿verdad? Porque estamos comenzando, he colocado un index, como siempre va en las estructuras web, va un index y una carpeta de clases. En la carpeta de clases es donde vamos a colocar todas las clases de nuestro proyecto. También he colocado por acá acá tengo varias bases de datos, pero la que vamos a estar usando es esta que se llama Clínica, ¿verdad? Que es una base de datos de pruebas. En esa base de datos de pruebas vamos a estar realizando el test
¿verdad? De cómo funciona nuestra conexión a base de datos. Lo que ustedes tendrían que hacer básicamente es crear esta base de datos, una estructura similar a esta, y luego, ¿verdad? Crear esta tabla que se llama usuarios. Yo le he colocado esta estructura, y dentro de esta estructura, de hecho vamos a examinar la estructura. Hemos colocado un ID, ¿verdad? Que es la llave primaria, que es de tipo entero, es autoincremental, luego nombres y apellidos, que son un varchar de 30, la dirección, el departamento ID, que es el departamento de procedencia del usuario, departamento, municipio, teléfono, todas estas son llaves foráneas, ¿verdad? Que van a una tabla específica. Por lo tanto, no vamos a colocar el departamento entero, que sería San Salvador, La Libertad, etcétera, sino que vamos a colocar ahí un código, ¿verdad? Un código. Lo más importante, ¿verdad? El tipo de usuario que es para verificar los roles del usuario y el estado de este usuario. En el estado, acá le he puesto un comentario que 1 es para decir que está activo y 0 para decir que está inactivo. ¿Verdad? La fecha de creación y modificación del registro, que nos sirve como bitácora, ¿verdad? De cuando se hizo una modificación, ahí nos dicen la fecha. Luego que hemos establecido esta parte, lo siguiente es ver las estructuras de cómo vamos a realizar las conexiones a bases de datos. Vamos a ir por acá al código, y yo ya preestablecí algunas para no estar copiando tanto código, pero básicamente lo que vamos a hacer es ver cómo funciona esta estructura. Vamos a ir a la carpeta de clases y vemos que aquí en la carpeta de clases tenemos el archivo de conexión, ¿verdad? El archivo de conexión, que es una clase. Luego tenemos un archivo de usuarios, que también es una clase. Y en base a eso vamos a estar realizando las pruebas o el testing acerca de la conexión a la base de datos. Lo primero que vamos a hacer es ver este archivo de conexión, que básicamente lo estamos viendo acá. Abre PHP, ¿verdad? Como archivo PHP. Luego lo que hacemos es crear una clase que se llama conexión. Recuerden que el nombre del archivo debe ser diferente del nombre de la clase. Acá vemos que si es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque acá conexión está todo en minúscula, y acá la clase está comenzando con la C mayúscula. Esa es una estructura que se debe seguir, un patrón. Entonces, dentro de esta clase de conexión, vamos a establecer que existe un método, ¿verdad? Dentro de la clase, como ustedes saben, existen métodos. Este método lo vamos a nombrar conexión PDO, ¿verdad? Para hacer alusión que estamos usando el driver de conexión de PDO. En primera instancia declaramos una variable que se va a llamar conexión y la igualamos a nulo para que no nos dé problemas, ¿verdad? En caso no exista en cierto momento, por eso le igualamos a nulo. Luego hacemos un try catch, ¿verdad? Para el manejo de errores que puedan suceder al momento de la conexión, y esto funciona de la siguiente forma. La variable conexión va a crear una nueva conexión a MySQL, ¿verdad? En el host que es localhost. La base de datos, la base de datos se llama clínica, como ya la vimos la estructura. Esto en el puerto 3306, que es el puerto por defecto que ocupa MySQL. Si usted lo tiene configurado en otro puerto, pues aquí había que establecer el puerto en el cual está configurado.
root es el usuario, ¿verdad? Que estamos utilizando, y como no tiene password, mi base, mi entorno, no le coloco nada acá. Si hubiera un password, pues ahí se coloca. Luego colocamos esto para, básicamente para el manejo de errores y excepciones. En el manejo de errores y excepciones hacemos el catch. Vean, en el catch, lo que vamos a colocar, si esto se cumple, pues va a establecer la conexión a la base de datos. De lo contrario, va a arrojar un error, y el error va a ir en la excepción del catch diciendo error al realizar la conexión. Consultar con el administrador del sistema, y acá lo que regresa es básicamente lo que le dice EPDO por qué en un mensaje, por qué no se pudo establecer la conexión y en qué línea fue que falló la conexión, ¿verdad? Entonces, acá salimos y retornamos la conexión, la variable conexión que aquí establecimos, y acá la retornamos, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto es el archivo de conexión básico que vamos a establecer dentro de la configuración, ¿verdad? Dentro de la configuración de la conexión a la base de datos. Dicho esto, como aquí vemos una estructura, y esto corresponde básicamente a la base de datos, yo establezco siempre un orden. Si estamos hablando de usuarios, digamos, quiero buscar un usuario específico, quiero listar una serie de usuarios, ¿verdad? Quiero saber algo acerca de los usuarios. Entonces es por eso que yo establezco una clase únicamente de usuarios. Si yo quisiera saber algo de los médicos, pues acá establecería también una clase de médicos, ¿verdad? O de pacientes también. Por lo tanto, acá irían esas clases dentro de mi archivo de clases. Veamos qué contiene este archivo de usuarios. Este archivo de usuarios lo que contiene básicamente es, ¿verdad? El inicio de la clase de usuarios, como ya hemos visto anteriormente. La clase debe llamarse diferente del archivo. Vemos que aquí tiene una U mayúscula, y acá está diciendo que la U del archivo es minúscula, todo en minúscula. Y dentro de eso, ¿verdad? Extendemos, ¿verdad? A conexión, ¿verdad? Porque usuarios va a depender de la conexión a la base de datos. Y aquí hacemos el enlace, ¿verdad? De la clase que estamos creando en este caso, y vamos a establecer siempre la conexión a la base de datos. Ahora creamos una función de tipo pública, ¿verdad? ¿Por qué de tipo pública? Porque en cierto momento yo voy acá, básicamente voy a establecer, desde este archivo voy a mandar a llamar a esa clase, y no se va a ejecutar nada dentro, ¿verdad? Dentro de la misma clase. Entonces, por eso lo tengo que colocar público para que pueda ser accedido de otro archivo. ¿Qué estamos estableciendo aquí? Estamos estableciendo un método que no tiene parámetros. Dentro de ese método estamos haciendo un select, ¿verdad? Un select SQL,
de todos los usuarios, ¿verdad? Básicamente lo que me va a presentar es una lista de todos los usuarios de la base de datos. Entonces, establecemos una variable de conexión y esto va a ir al padre. ¿Quién es el padre? El padre es la conexión, ¿verdad? A la base de datos, es decir, el método que está acá. Esto se va al padre, ¿verdad? Y aquí establece toda la conexión. Por eso estamos ligando acá, ¿verdad? Que extiende a conexión. Acá lo que hace básicamente es que prepara la consulta SQL a través de la librería PDO para que no hayan aspectos como inyección de código SQL, así que limpia todo ese SQL para que no venga nada extraño. Luego ejecuta la consulta. Cuando ya ejecuta la consulta, pues hay un retorno de datos, ¿verdad? Entonces, a través de un fetch, ¿verdad? Una estructura fetch asociativo, que este básicamente es un array asociativo, lo aloja en la variable data, todo este arreglo asociativo, ¿verdad? Y luego retorna el dato. Entonces, básicamente eso es lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Lo vamos a explicar detenidamente para que ustedes puedan ver acá. Lo que vamos a hacer es incluir la clase conexión, perdón, el archivo conexión a través de un include, ¿verdad? Clases, ¿verdad? Porque esa es la estructura que tenemos acá, ¿verdad? Estamos en este archivo que se llama index, luego hay una carpeta que se llama clases, y de hecho esta clases debe ir en minúscula. Bueno, clases, y luego hay una clase que se llama conexión, conexión.php. También tenemos que incluir, ¿verdad?, la clase misma de usuarios. Include clases usuarios.php, ¿verdad? Ya que hemos hecho esto, si nosotros recargamos acá en localhost, pues básicamente no tenemos nada, solo estamos incluyendo los archivos. Pero nosotros queremos probar a ver si existe la conexión a la base de datos. Por lo tanto, debemos instanciar el objeto, ¿verdad?, que tenemos en la clase usuario. ¿Cómo lo instanciamos? Pues obj igual a new usuarios, ¿verdad? Usuarios. Ok, ya que tenemos esto, ¿qué haríamos? Pues lo que podemos hacer, como esto básicamente retorna un arreglo, ¿verdad?, un array de datos, vamos a utilizar un printr, ¿verdad? El printr en PHP se utiliza para mostrar o para imprimir en pantalla un arreglo, ¿verdad?, un arreglo de datos. Entonces usamos printr y haríamos un obj, que es el objeto, y dentro de este hay una función que se llama, perdón, un método que se llama usuarios, ¿verdad? Sin parámetros. Entonces, cuando hacemos esto, ven que acá está mostrando, ¿verdad?, el arreglo. Para que se vea de mejor forma, lo vamos a tratar de
de ordenar. Aquí le vamos a colocar un eco. Lo vamos a preformatear utilizando unas viñetas de HTML. Y acá lo vamos a cerrar para que se vea mejor. ¿Ok? Entonces, recargamos y ya vemos que se ve todo el arreglo de datos. Básicamente, si nosotros queremos obtener, por ejemplo, el nombre, solo el nombre, no queremos pintar todo el arreglo, sino que básicamente queremos ver el campo nombre. Vemos que acá en la estructura del array empieza con la posición 0, porque la posición 0 es porque solo hay un registro. En nombre, ¿verdad? Básicamente lo vamos a hacer de la siguiente forma. En lugar de que hagamos todo esto, vamos a comentar esta parte y vamos a decir, muéstrame con un eco, ¿verdad? Porque solo vamos a mostrar un dato. Eco obj, lo vamos a hacer a través de una variable que se va a llamar data. Data le vamos a colocar. Data va a ser igual a todo esto, ¿vean? Para que no me salga muy largo. Entonces, si queremos imprimir el nombre, yo haría esto. Eco data en la posición 0 y acá se llama nombre. Si nosotros vamos y recargamos acá, index nombre. Veamos nombre. Creo que es nombres, o caso. Nombres. Ahí está, miren. Ven que si no le coloco el nombre del campo correcto, no me despliega la información. Acá. ¿Ve? Está correctamente. Por lo tanto, hemos mostrado, ¿verdad?, un dato de la base de datos. Ahora, si yo quiero un dato específico, digamos acá, yo quiero, para que se muestre bien, voy a insertar acá. Voy a insertar otro registro con dirección X, departamento San Salvador, municipio San Salvador. Continúa. El municipio de San Salvador. Solo quiero ver para no equivocarme. Vamos a abrir nueva pestaña. Creo que es uno, pero Huachapán, Tisaya, San. Lo que pasa es que aquí está
Vamos a buscarlo. Los que sean iguales a San Salvador. Sería el 105, por eso es que me estaba dando aquí el 105 de una vez, pero no estaba seguro, ¿verdad? El teléfono igual, para que sea diferente. ¿Cuántos tiene? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, sería así, ¿no? Email, vamos a poner el mismo, o le vamos a poner C para que sea diferente. Usuario, el López 1, le vamos a colocar el password, pues le vamos a colocar un MD5 y Ernesto, ¿verdad? Tipo de usuario, administrador, estado 1 por defecto, y le vamos a insertar el registro. Por lo tanto, aquí hay 2 registros y ya vamos a probar este método. Este método, el 2 usuarios, dice que va a ser una selección de solamente un usuario. Por eso tiene un parámetro que es el ID. Entonces dice, seleccione de todos los registros de usuarios cuando el estado sea 1. Recuerden que el estado 1 es activo, 0 es inactivo y el ID del usuario sea el que viene por parámetro, ¿verdad? Entonces acá lo mismo, hace lo mismo que hicimos anteriormente acá y el retorno de datos. Lo vamos a probar. ¿Dónde estaba? Estaba acá en el index. En lugar de que sea todo esto, ¿verdad? Vamos a comentar esto y vamos a hacer un eco. No, un print R sería un print R porque es un arreglo de datos de toda la data en select usuario, ¿verdad? Y que el ID sea el 1, ¿ok? Es que aquí es OBJ, sí, es OBJ. Ok, entonces vamos a probarlo acá y ahí está. Este es el usuario 1, ¿verdad? Que el nombre es Ernesto y el apellido López. Y si nosotros hacemos la variante y le decimos que queremos el registro 2, pues básicamente se va a ir al registro 2, ¿verdad? El apellido 2, el nombre Carlos y apellido Segura, y ven que es diferente. ¿Ok? Entonces, básicamente esta parte corresponde a la sección de conexión a bases de datos. Esta es parte de lo que se desarrolla en la unidad 2 y el trabajo de ustedes va a ser básicamente el siguiente. ¿Cuál va a ser el trabajo? Ustedes van a emular todo esto que hemos desarrollado acá, ¿verdad? Hasta el momento con este video, y esa sería la guía de trabajo. Cualquier consulta, ustedes pueden mandarme un mensaje. Así que llegamos hasta acá, ¿verdad? Y que tengan buen día.